Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar los tipos de investigación de la clase de taller de investigación de 10 a 11. El equipo está conformado por Fernanda Méndez, Itzel Salazar, Greta Sánchez y Dulce Rubí Fuentes. ¿Qué son los tipos de investigación? Los tipos de investigación son los distintos modos o enfoques mediante los cuales se puede realizar una investigación, ya sea científica, académica, tecnológica o profesional. Cada tipo de investigación consiste en un conjunto de procedimientos dirigidos a obtener un resultado o adquirir un conocimiento. El primer concepto a explicar es la investigación básica o pura. Su definición genera conocimientos y nuevas teorías o mejora las existentes, sin una aplicación práctica o inmediata. Las características es de naturaleza teórica y analítica. Busca ampliar el conocimiento general y la comprensión. Este es un método cualitativo y o cuantitativo y un ejemplo podría ser estudiar los principios fundamentales de la mecánica cuántica o investigar cómo el estrés afecta la productividad laboral a nivel teórico. Investigación aplicada. Busca la aplicación o utilización de los conocimientos para resolver problemas específicos y prácticos en la sociedad, industria o un ámbito particular. Es de naturaleza práctica, se basa en la teoría existente y sus resultados tienen un impacto directo. Su método es cualitativo o cuantitativo. Investigación exploratoria. Se basa en examinar un problema o un tema poco conocido o nuevo para familiarizarse con él y generar ideas iniciales. Sus características es preliminar y flexible. Sus hallazgos no son definitivos, sino que busca identificar patrones y formular hipótesis. Es del método cualitativo. ¿Qué es la investigación analítica? Bueno, es un tipo particular de investigación que requiere el uso de la capacidad de pensamiento crítico y la evaluación de los datos y la información pertinentes para el proyecto en cuestión. Algunos investigadores la llevan a cabo para descubrir información que sirva de apoyo a las investigaciones en curso para reforzar la validez de sus hallazgos. Investigación descriptiva. La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando. Esta metodología se centra en el qué, en el lugar del por qué del sujeto de investigación. Su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, describe el tema de investigación sin cubrir por qué ocurre. Es un método cuantitativo. Investigación correlacional. Su función es medir el grado de relación o asociación entre dos o más variables, sin manipularlas, para ver cómo un cambio en una se relaciona con la otra. Características. Se realiza en escenarios no experimentales, utiliza herramientas matemáticas y su método es cuantitativo. Investigación explicativa o causal. Los tipos de investigación son los distintos modos o enfoques mediante los cuales se puede realizar una investigación, ya sea científica, académica, tecnológica o profesional. Investigación retrospectiva. Es una metodología observacional enfocada en hechos pasados para saber si existen factores de riesgos relacionados generalmente con una edad. Los estudios retrospectivos son uno de los métodos de análisis más empleados en la actualidad, sobre todo cuando se desea conocer el progreso o los cambios que ha sufrido determinado objeto o sujeto. Algunas de sus características: hay temporalidad hacia el pasado y un uso de registros o historial clínico. Investigación cuantitativa. Se basa en recolectar y analizar datos numéricos para establecer patrones de comportamiento y probar hipótesis estadísticas. Un ejemplo es un sondeo de opinión para proceder el resultado de una elección con base a porcentajes y niveles de confianza. Investigación cualitativa. En esta opción se pueden combinar tanto métodos cualitativos como cuantitativos, ofreciendo una perspectiva más completa del fenómeno a estudiar. También nos permite profundizar en la comprensión de factores sociales, ambientales, al mismo tiempo que cuantificamos la prevalencia y relaciones asociadas. Investigación experimental. Manipula una o más variables independientes de forma controlada para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, buscando establecer una causalidad. Requiere un grupo de control y un grupo experimental. Busca la relación causa-efecto a través de la intervención activa del investigador. Ejemplo:
Podría ser probar la efectividad de un nuevo método de enseñanza, variable independiente, midiendo las calificaciones de los grupos de estudiantes, y esta sería la variable dependiente. Investigación sincrónica. Bueno, esta se centra en datos y datos en un momento específico en el tiempo, sin considerar su evolución histórica. Se enfoca en analizar la realidad presente mediante la recopilación y análisis de información en tiempo real, permitiendo comprender patrones, tendencias y relaciones entre variables actuales. Como lo he mencionado, alguna de sus características pues, es el análisis en tiempo real. Hay una utilidad en la toma de decisiones, por ejemplo, el estudio de mercados. Este es analizar la variación de precios de productos en un año específico para entender la dinámica de mercado en ese momento. Investigación documental. Se basa en recopilar, analizar, interpretar y criticar información a partir de documentos, libros, archivos, artículos o registros, para construir conocimientos. Sus características es que se apoya únicamente en fuentes documentales en cualquier especie. Investigación longitudinal. Es un tipo de estudio observacional que se caracteriza por recopilar datos de las mismas personas o sujetos de estudio de forma repetida a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Características principales: seguimiento prolongado, mediciones repetidas, mismo grupo de sujetos. Su método es cualitativo y cuantitativo. Investigación transversal. Es un tipo de estudio observacional y no experimental que se enfoca en recopilar datos de una población o subconjunto de éste en un único momento en el tiempo para describir variables o examinar la relación entre ellas. En un momento único de medición, es observacional, estudio de medición de prevalencia y no de causalidad. Su enfoque es cuantitativo. Investigación diacrónica. Bueno, como ya habíamos hablado, la investigación sincrónica pues se centra en un momento específico de tiempo y esta se enfoca en la evolución de un tema a lo largo del tiempo. Como bien dice, se trata de estudiar el mismo tema en diferentes momentos a lo largo de la historia, para entender cómo ha cambiado y por qué. La ventaja de la investigación diacrónica es que nos permite tener una visión a lo largo del plazo y entender cómo ha evolucionado un tema a lo largo del tiempo. Esta se caracteriza por atención al cambio y desarrollo a lo largo del tiempo, analizando cómo los fenómenos evolucionan. También hay un análisis de textos y recolección de datos para comprender la evolución de los temas. Hay síntesis de información para entender cómo las cosas han cambiado a lo largo de diferentes periodos históricos. Investigación de campo es una metodología de investigación que se caracteriza por la recopilación de datos primarios directamente del lugar o entorno donde ocurre el fenómeno, sin manipular las variables en un entorno controlado. Sus características es que se formula en un entorno real y tiene fuentes primarias, observación directa, diversidad metódica y contextualización. Su método es encuestas y cuestionarios estandarizados. Investigación bibliográfica. Es un proceso de búsqueda, selección, análisis y crítica de la información ya existente en diversas fuentes, como libros, artículos, documentos, para construir un nuevo conocimiento o un marco teórico sobre un tema específico. Características: fuentes documentales, no de campo, carácter secundario, principalmente utiliza información recopilada y analizada previamente por otros autores. Síntesis y crítica, económica y rápida. Su método es planificación y localización, procesamiento de la información, análisis, síntesis y presentación. Investigación evolutiva. Tiene como propósito fundamental analizar la secuencia y las transformaciones de un fenómeno psicológico, biológico o social en función del tiempo y la maduración. Sus características es de enfoque central en el cambio, comparación temporal, siempre implica comparar un fenómeno en al menos dos momentos diferentes o en dos grupos diferentes de edad, identifica patrones, usa diseños transversales o longitudinales. Dogmática. Es un enfoque dentro del estudio del derecho que se centra en el análisis formal de las normas jurídicas e interpretación sin considerar elementos prácticos o contextuales. Se caracteriza por su perspectiva formalista,
donde se estudian normas jurídicas, su estructura y sus fuentes formales, como la ley, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Características. Tiene un análisis de normas. Se enfoca en describir, analizar e interpretar las normas jurídicas buscando entender su aplicación y efectos en la sociedad. Tiene desarrollo de teorías. A partir del estudio de las fuentes del derecho se pueden desarrollar nuevas teorías que contribuyan al entendimiento del ordenamiento jurídico. Investigación estructural. Busca identificar la estructura interna y el sistema de reglas o relaciones que no son inmediatamente visibles, pero que dan sentido y organización a un conjunto de elementos, ya sean sociales, culturales o lingüísticos. Su método es cualitativo y o cuantitativo. Investigación conceptual. Es un proceso sistemático de análisis que se basa en el pensamiento abstracto, la lógica y la revisión crítica de literatura, para construir o clarificar marcos conceptuales, desarrollar nuevas teorías o establecer la relación lógica entre conceptos preexistentes sin depender de la experiencia práctica directa. Sus características son el objeto de estudio, naturaleza no empírica, no involucra experimentos, encuestas o trabajo de campos, fuentes principales. Su método es el análisis conceptual. Investigación etnográfica. Es el estudio directo de personas y grupos durante un periodo de tiempo extenso. Utiliza principalmente la observación del participante y la entrevista, con el fin de producir una descripción cultural detallada y holística de la vida cotidiana del grupo desde la perspectiva de sus miembros. Sus características es holística y conceptual, inmersión y es a largo plazo y es el método cualitativo. La investigación de laboratorio o trabajo de laboratorio es un tipo de investigación que utiliza la metodología de la investigación científica. El proceso investigativo se desenvuelve dentro de un lugar específico equipado con instrumentos y equipos que ayudan al estudio del objeto mediante el control de las variables y las condiciones ambientales. Se caracteriza por tener un espacio adecuado. Un laboratorio debe contar con un área suficiente para realizar actividades de investigación y experimentación, también con equipo especializado e iluminación adecuada, ya que es crucial para la observación y manipulación de materiales en el laboratorio. Investigación histórica. Consiste en la reconstrucción sistemática y objetiva de eventos y fenómenos del pasado, a partir del examen crítico de fuentes primarias y secundarias documentales, para verificar hipótesis relacionadas con las causas, los efectos y las tendencias de dichos eventos. El método es cualitativo. Alguna de sus características es foco en el pasado, fuentes documentales, crítica metódica, carácter hermenéutico. Investigación empírica. Es la investigación que utiliza evidencia verificable, que son recolectados sistemáticamente y analizados para responder preguntas, probar hipótesis y generar conocimiento sobre fenómenos observables. Sus características son basadas en la experiencia, evidencia verificable, objetividad, usa datos primarios, inductiva o deductiva. Su método es cualitativo y cuantitativo, la teoría y la observación. Investigación predictiva. Busca anticipar hechos o comportamientos futuros a través del análisis de datos presentes y pasados. Utiliza métodos estadísticos, algoritmos y técnicas cuantitativas para estimar lo que probablemente ocurrirá en determinadas condiciones. Su objeto principal es predecir tendencias o resultados y ayudar en la toma de decisiones. Algunas de sus características es útil para la planificación y tomas de decisiones estratégicas. Utiliza herramientas como regresión, análisis de series temporales o inteligencia artificial y requiere de gran cantidad de información histórica. Investigación metodológica. Es la disciplina que estudia y clasifica los métodos y las técnicas que se pueden aplicar en una investigación. Además, es el conjunto de los procedimientos que forman parte de ella. Asegura que el investigador aplique unos criterios apropiados y eficientes que permitan alcanzar los objetivos planteados y ofrecer resultados válidos. Alguna de sus características es que orienta o guía la investigación desde su planificación hasta su ejecución. Viabilidad.
Garantiza la viabilidad de la investigación y su adecuación a criterios científicos o avalados por la comunidad de especialistas. Investigación original. La investigación original es aquella que genera nuevo conocimiento o aporta información inédita sobre un tema. Se realiza cuando no existen estudios previos suficientes o se busca ampliar la comprensión de un fenómeno desde una perspectiva nueva. Su propósito es descubrir, comprobar o desarrollar teorías, métodos o soluciones innovadoras. Las características es que aporta información o resultados nunca antes publicados. Se basa en observación, experimentación o análisis propios. Requiere una metodología rigurosa y documentada. El tipo de investigación es que puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. Investigación analógica. La investigación analógica se basa en establecer comparaciones o semejanzas entre dos o más fenómenos, situaciones o hechos para comprender uno de ellos a partir del otro. Sus características son: se apoya en comparaciones y relaciones de semejanza, permite formular hipótesis a partir de casos conocidos, no busca demostrar de forma exacta, sino proponer explicaciones probables, requiere razonamiento lógico y crítico, generalmente es de tipo cualitativo. Investigación comparativa. Consiste en analizar dos o más fenómenos, grupos, periodos o situaciones para identificar sus similitudes y diferencias. Su objetivo es comprender cómo y por qué varían ciertos factores o resultados, y así establecer relaciones o patrones entre los elementos comparados. Sus características es: analiza dos o más variables o contextos, busca explicar diferencias y semejanzas, permite evaluar la efectividad de métodos, políticas o programas, puede utilizar datos cuantitativos o cualitativos y suele ser un paso previo a las investigaciones explicativas, lo cual quiere decir que van de la mano. Tipo de investigación puede ser cualitativa o cuantitativa. Investigación prospectiva. La investigación prospectiva se centra en anticipar y analizar posibles escenarios futuros a partir de tendencias actuales. Busca prever cómo pueden evolucionar ciertos fenómenos y ayudar a planificar estrategias o decisiones a largo plazo. Se utiliza mucho en áreas como la economía, la educación, la salud y la tecnología. Sus características es que estudia hechos presentes para prever el futuro. Se basa en tendencias y proyecciones y modelos estadísticos. El tipo de investigación es que es mixta, puede cambiar métodos cualitativos y cuantitativos. Investigación interactiva. Se caracteriza por la participación activa y continua entre el investigador y los sujetos de estudio. Se basa en el diálogo, la colaboración y la retroalimentación mutua para construir conocimiento de manera conjunta. Este tipo de investigación busca comprender fenómenos sociales o educativos a través de la interacción directa con los participantes. Sus características son: involucra colaboraciones constantes entre el investigador y participantes, permite ajustar el estudio en tiempo real según los resultados obtenidos, promueve el aprendizaje compartido y la co-creación del conocimiento, se desarrolla en entornos reales. Generalmente es del tipo cualitativo y su tipo de investigación es cualitativo. Investigación genética. Se enfoca en el estudio de los genes, la herencia y la variación genética en los organismos. Su objetivo es comprender cómo los genes influyen en las características biológicas, las enfermedades y la evolución. Este tipo de investigación permite descubrir, modificar o aplicar información genética para mejorar la salud, la agricultura o el conocimiento científico. Se basa en métodos experimentales y de laboratorio. Utiliza tecnología avanzada como secuenciación de ADN o biotecnología. Puede ser básica o aplicada. Contribuye al avance médico, agrícola y biotecnológico. Requiere de mucha rigurosidad ética y cuidado con la manipulación genética. Es del tipo cuantitativa y experimental. Investigación proyectiva. Se orienta a elaborar propuestas, planes o soluciones para resolver un problema detectado. No solo busca conocer la realidad, sino transformarla mediante la creación de un proyecto que pueda aplicarse en la práctica. Es muy común en áreas como la educación, la administración, la ingeniería y el desarrollo social. Sus características son: parte de un diagnóstico o problema real, propone acciones concretas para mejorarlo o solucionarlo, combina la investigación teórica y aplicación práctica, favorece la innovación y el cambio social o institucional, puede emplear métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos.